¿Estamos viviendo el fracaso de un tipo de educación? ¿Nos está mostrando la pandemia los límites de nuestro modelo? ¿Puede ese fracaso ser la oportunidad para corregir el camino? Esos y más los temas que Iván Appelgren toca en esta nueva entrega de Faro 66. Fracasar en educación, que parece una palabra tan trágica, la verdad es que tiene un ingrediente, un componente maravilloso, que es la de cuando se caen las aspiraciones de un modo de educación, se experimentan otras. Ahora, la compulsión, la forma natural que tiene la gente que fracasa es a buscar una nueva respuesta sin haber comprendido las razones o los motivos por los cuales se fracasó, que ese es un error. Generalmente uno trata de olvidarse de los fracasos para avanzar y lo que hace es reproducirlo. Ok, tropezar de nuevo con la misma piedra. Claro, y creo que la educación humana ha chocado y repetido su error, producto de que a lo mejor no ha reflexionado profundamente sobre ese fracaso. Sin embargo, la pandemia nos puso en una situación muy interesante, porque los profesores, perdona, rápidamente se pusieron en campaña, reflexionaron sobre cómo reproducir nuevos modelos educativos y lo hicieron, y lo están haciendo. A pesar de que la tecnología no alcanza para todo, a pesar de que sus alumnos, no todos ellos tienen internet, celular, computador, o ni siquiera están cerca para poder entregarles material. Creo que la situación de fracaso de todo el modelo, incluso del edificio institucional donde se impartía la educación, ha significado un cambio radical de óptica y la oportunidad de recrear nuevas oportunidades del profesorado. Y yo creo que en eso hay algo entre mucho cansancio, mucho agote, pero también mucha creatividad. ¿Tú crees que estamos realmente ante un nuevo modelo? Porque en algún momento yo tenía la impresión de que era una reproducción digital o intermediada por lo digital de un viejo modelo. Lamentablemente sí, porque no tiene que ver con las plataformas, tiene que ver con una mentalidad. De Perfecto. hecho, como tú dices, de hace centurias que se viene desarrollando un tipo de educación que ha quedado plasmada en un texto que escribe Rancière, el maestro ignorante, refiriéndose a un personaje que también fracasó en su intento de enseñar francés en tierras de Flandes. Ok. El profesor, el maestro de francés, un pedagogo llamado Joseph Jacotot, se tuvo que exiliar en Flandes y allí en ese lugar tuvo que enseñarle francés a alumnos que no sabían francés, que solamente hablaban flamenco, pero él no sabía hablar ese idioma. Wow. Un desafío Así es que nos... complicado. Imagínate qué fracaso, es decir, todas las tecnologías de esa época para poder enseñar francés le eran imposibles porque él no se podía comunicar sin un traductor con sus propios alumnos. ¿Cómo se puede enseñar algo que no se sabe cómo se enseña? Ese es un fracaso. ¿Cómo lo hizo? Tomó un libro muy popular en la época, en Las aventuras de Telémaco. Telémaco era si tú recuerdas, es el hijo de Ulises, En la Odisea. de la Odisea. Ajá. Y en Las aventuras de Telémaco estaba, que era un libro muy popular de la época, traducido a muchos idiomas en Europa, entre ellos estaba justamente el neerlandés, les entrega una copia y les dice, léanselo, apréndanselo de memoria y vamos siguiendo clase a clase el proceso de aprendizaje para que ellos escriban incluso con frases. Es decir, ¿qué frases iban a ocupar? Bueno, aprendieron francés, desarrollaron frases que no eran frases aprendidas de diccionario, frases aprendidas porque empezaron a hablar el idioma de Virgilio, el idioma de Homero, el idioma de los clásicos. El Telémaco es un libro que trae inscripta la forma virgiliana, la forma homérica, la forma de expresión que ayudó al francés. Ese fue el francés que aprendieron estos jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que construye a partir de un fracaso total? Es reconstruir la historia.
con una oportunidad de cambio, entendiendo que el problema se subsana con la ayuda de otros, en horizontal. Si tú me preguntas por el fracaso, yo tiendo a definir el fracaso como la caída de las aspiraciones, pero también el descubrimiento o la posibilidad de descubrir qué creencias son las que se joden, qué son las creencias, los ensueños, las ilusiones, los espejismos que hemos inventado para chocar de frente con un fracaso. Y entendiendo eso en la cabeza del que enseña, es como puede buscar una nueva ruta, un nuevo camino que no termine pateando la misma piedra. O sea, estamos entendiendo el fracaso como una gran oportunidad de aprendizaje y de iteración, digamos, de buscar caminos alternativos a ese que nos resultó. Claro, claro, claro. Rancière, por ejemplo, el escritor que escribe acerca de Jacotot respecto a este fenómeno, habla del loco. ¿Ya? ¿Y se refiere a Jacotot cuando habla del loco? El loco, claro, porque así se despreció la forma de educación que Jacotot intentó exponer como forma de educación. Wow. El loco, que no sabía hablar neerlandés, le enseñó a pleitear a abogados neerlandeses en neerlandés. Y él no sabía hablar neerlandés. ¿Qué clase de profesor es ese? Un loco. ¡Un loco! ¿Qué le vamos a dar un título de profesor a este tipo? Si declara públicamente que no es necesario saber para enseñar. ¡Qué manera de desvirtuar la categoría de la pedagogía y de la educación! Bajar de su pedestal al erudito, al sabio, y convertirlo en alguien, a un ignorante que puede enseñarle a otro ignorante. Todo un pecado. Imagínate, ese tipo de estructuración en una sociedad cargada de símbolos y de signos que tienen que ver con las alcurnias, con las castas, con la ubicación en la pirámide social, se derrumba, se desmorona. Jacotot era un ilustrado, por supuesto, era un tipo que venía de los tiempos de la Ilustración, y hay que reconocer que la Ilustración hizo grandes aportes en la autodeterminación de los pueblos, en ubicar la razón como un elemento que podía superar los dictámenes de la monarquía y construir una sociedad de autogobierno. Creo que no estamos en tiempos muy diferentes con esta crisis pandémica acerca de cómo vamos a resolver nuestra supervivencia, nuestra economía, nuestra educación, nuestra política, transformándola de un modo más participativo y horizontal. Porque la crisis que menciona Rancière, que el libro que escribe El maestro ignorante es de 1985, es decir, tiempos bastante agitados y de cambio, posteriores a la década de los 60, donde se abre todo un campo de exploración de una generación. Ajá. Pero postula la necesidad de redefinir las democracias. Y este modelo de Jacotot lo que hace es subvertir el orden social a partir de la educación. Entonces reconoce que el modelo educativo que habíamos tenido era un modelo educativo platónico. O sea, rompe con el verticalismo existente donde hay un profesor que lo sabe todo y que enseña y propone una educación horizontal, podríamos decir. Exactamente. Una educación con una distancia mucho menor entre el profesor y el alumno, de mucho menor jerarquización, de subordinación a los dictámenes del que sabe, en oposición al que no sabe, que es una visión muy platónica, muy de un libro que pareciera ser un libro político, pero que en realidad es el mejor libro de educación que se ha escrito. ¿De cuál estás hablando? Estoy hablando de La República, por aquí la tengo. Perfecto. La República de Platón, que en realidad son los discursos de Sócrates con Glaucón. En el libro séptimo de la República aparece el mito de la caverna. Y allí se describe con mucha precisión cómo en el mito el que abandona la caverna y ve la realidad fuera de la caverna vuelve a liberar a los esclavos que están adentro de la caverna, transmitiéndole la sabiduría del bien, porque ellos por sí solos no podrían liberarse, sino que son liberados por quien sí tiene el conocimiento y por lo tanto los subordina.
es una liberación mediada por este conocedor, por este experto, por este educador. Interesante, Que es interesante. un modo, es un punto de vista político de cómo la sociedad ha construido una cosmovisión del orden y por lo tanto se ha traspasado desde las aulas a la sociedad. Subvertir, digo subvertir porque pareciera ser un modelo de subversión, pero en realidad es un acto creativo de poner en distinto orden esta forma social, porque se entiende que hay un fenómeno de las democracias que hoy día también entran en crisis al ya no representar a los que se supone que son representados en la democracia, porque están clasificados en un modelo de igualdad que no es. Educar en la igualdad, por ejemplo, para Rancière, es educar la desigualdad. En cambio, emancipar la inteligencia y liberarla para que los niños la busquen, es producir diferencias en la educación. ¿Pero qué diferencia? La diferencia de creatividad que permiten que en igualdad de condiciones se desclasifique la democracia. Es decir, pierda las clasificaciones que la generación anterior puso para entender a las nuevas generaciones que se sienten estrechas frente a esas clasificaciones y necesitan ser reclasificadas en modelos de mayor representación. Me gustaría que le des una vuelta más. Me parecía súper interesante estos conceptos de igualdad y desigualdad, pero me gustaría que le des una vuelta más a eso. Bueno, O sea, porque la forma de... supuestamente lo que pregona el sistema es que tenemos una educación igualitaria, una educación para todos, pero tú estás cuestionando esas premisas incluso. Es decir, Jacotot demostró que podía enseñar diferente, dependiendo del alumno que tenía delante. Porque no era él el que enseñaba, sino que el alumno era el que aprendía. A partir de sus intereses. Claro, se ha focalizado la educación en el que enseña, cuando debería ser al revés. Se basa en el que aprende, no en el que enseña. El que enseña es el adulto, pero el interés máximo de la educación está en el que aprende, que es el niño. ¿Y qué Claro. es lo que aprende? ¿Aprende sobre un modelo igualitario? ¿Aprende sobre una restricción del conocimiento para homogeneizar un modelo que tiende a enseñarles a todos lo mismo? ¿Es así el ser humano? ¿El ser humano es igual uno con otro? Porque si no tendríamos una sola cultura y un solo modelo de pensamiento, lo que sería muy poco creativo en una sociedad. Y esas sociedades que tienen poca creatividad terminan achatándose, terminan perdiendo su capacidad de inventiva y teniendo que contratar a otras personas de otras culturas para que vengan a parchar de alguna forma la cultura que ha quedado trunca por falta de creatividad de sus propios miembros. Es decir, cuando hablo de igualdad, y que era uno de los conceptos de la ilustración para la deconstrucción de las monarquías y la autodeterminación de esos pueblos, la igualdad era un concepto que tenía que ver con la igualdad de derechos, no con la homogeneización de la educación para que todos pensaran y sintieran y creyeran lo mismo, sino que Interesantísimo. justamente la sociedad está compuesta de miembros distintos que toleran las diferencias como un modo de crecer dialécticamente en este diálogo y controversia que permite crear nuevas formas de representación y algo que está vivo y por lo tanto no podemos negar que una generación que está en el poder está desactualizada respecto a los conceptos, ideas, creencias y valores de una época, de una generación diferente. Y en este cruce de generaciones que están en el poder, las que abandonan el poder y las que se quieren tomar el poder, hay diferencias de óptica muy grandes. Esa es la supuesta igualdad que la educación oficial niega, porque en realidad lo que educa es una homogenización que redunda en la pérdida de la igualdad. La igualdad está dada porque la inteligencia emancipada hace iguales a los seres humanos en capacidades y en posibilidades, pero con distintos caminos para enriquecer a la sociedad en su conjunto. Y ese es el concepto de igualdad que Rancière desarrolla. No sé si se entiende. Sí, 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 se entiende.
¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería la aplicación concreta de esta historia que tú has comentado sobre Jacotot en el modelo educativo actual? Porque estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de un modelo vertical, que es el que se tiene por centurias, como tú bien decías, y este modelo horizontal, igualitario del que hablas. Entonces, ¿existe una posibilidad real de aplicar un modelo de esa naturaleza en este momento a esta sociedad, en los tiempos que corren? ¿Existe la necesidad más bien? Bueno, fijémonos simplemente, dejemos por un segundo a un lado de la educación y fijémonos qué está ocurriendo con las redes sociales. Así como hay mucho ruido en las redes sociales, también hay un fenómeno de intercambio anarco y libertario que Ya. permite hacer que la información circule. Es tanta la información que podría decirse que se produce lo contrario a la información. Desinformación por exceso de información. Exactamente. Y ese exceso de información necesita criterios, necesita principios ordenadores, necesita algún tipo de eh, centro de gravedad para poder filtrar la información y dotar de una cosmovisión más, más ligada al alejamiento de los fake news, de la información falsa, para construir verdad. Eso está ocurriendo Ok. periódicamente. Y lo digo alejado de la educación, porque cuando lo pongo, son los mismos agentes que están en las redes sociales que van a clases y que van a instalarse a una educación que parece que ha perdido contacto con la realidad. Así como muchos parlamentos y parlamentarios y la actividad política ha perdido contacto con la base social, la educación, al encapsularse fuera del área comunitaria, ha perdido contacto también con la realidad y se ha centrado en educar contenidos y no formar civilidad, no formar seres que aporten a una sociedad en transformación. Pareciera que estuviéramos intentando salvarnos y refugiarnos en las aulas con contenidos que parecieran que estuvieran acorde a la época y no lo están. Ahora, interesante lo que mencionas porque esta es una ruptura, o sea, quizás haya que hacer esta diferencia, porque te he escuchado hacerla, una diferenciación entre lo que es la educación como una institución, por decirte así, y diferenciar del rol que tienen los profesores, que a pesar de esta institucionalidad vertical logran rescatar otros elementos de sus alumnos y logran hacer el trabajo que tienen a pesar de las condiciones que se imponen. Bueno, gran parte del trabajo de Jacotot relacionado con la experiencia tiene que ver con un aporte que hace el que la está experimentando, no el opinólogo. En este caso, si yo me critico como no estar metido en el tema de educación, también puedo considerarme un ignorante en el tema. Sin Claro. embargo, los que experimentan la educación están chocando permanentemente con un muro institucional, pero con una realidad humana directa. Por lo tanto, son los que conocen humanamente a sus alumnos y pueden desarrollar con ellos distintos tipos de campos de experimentación que la institucionalidad no da cuenta, no recibe informes de los profesores, pero no hace, no acusa recibo, no se transforma. Es un elefante gigantesco que es muy difícil de mover Está y los interesado en los profesores lo datos saben. estadísticos, pero no en los datos humanos que son los que finalmente hacen al tema educativo, al contacto humano, que es lo que finalmente prima en un contacto, en un proceso educativo. Pensemos que las instituciones humanas son elefantes muy grandes y muy difíciles de mover, tienen cierta inercia. En cambio, la libertad del contacto humano está vivo, está caliente allí, permanentemente. Los profesores hablan de sus, es decir, los alumnos hablan de sus profesores como sus segundos padres. Hay alguien que está orientando corazones, no solamente datos estadísticos, conocimiento, psicología. Hay una acogida que hace el profesor con sus alumnos en donde a veces se ve superado por el número y por la dificultad de intervención
problemas familiares y económicos que llegan a sus aulas y sin embargo recogen todo eso. A su vez los profesores son padres y tienen los mismos dramas que los apoderados de sus cursos. Claro. Entonces, ¿con qué nos topamos acá? Nos topamos con la oportunidad, por ejemplo, de aplicar la experimentación como modelo. Eso con la pandemia fue inevitable. No hay respuesta que haya dado un ministerio para resolver cosas que los profesores improvisaron rápidamente ellos solos. Entonces podemos hablar de una, ya que están de moda estos conceptos, hablamos de la primera línea de la educación. Los que están en la trinchera, con las balas ahí en vivo, son los profesores. Y ellos han tenido que dar respuesta a situaciones que era muy difícil de resolver desde las cúpulas, desde el todo social, frente a una desestructuración que la pandemia, que un estallido social y que una crisis social y de las democracias y de los estados de derecho en el mundo han ido experimentando. Entonces parece que la educación no es un tema aislado de sociedad. Si lo vemos como un tema aislado de sociedad, vamos a tratar de solucionar las cosas tratando de curarle el brazo a un muerto. No, no, Interesante no, imagen. no tiene mucho sentido si no resolvemos la totalidad de una sociedad que está teniendo que pensarse de manera distinta porque los jóvenes hoy día no están aislados de la sociedad como antes. Están conectados al acontecer de su tiempo, no solo por las noticias que ven en televisión, porque ni siquiera ven televisión. Están conectados por otras redes y por otras formas donde incluso podría decir que hay canales virtuales o canales 2 que no son tan perceptibles por nosotros, que están operando. ¿A qué Esta te suerte, refieres con los canales 2? No, no, no entendí bien. estas nuevas generaciones tienen un instinto de jauría. Ah, Hay un instinto. unas Estás hablando del instinto, por ejemplo. hay un elemento generacional intuitivo que no tiene que ver con dictámenes ideológicos ni religiones. Hay algo que tiene que ver con una profunda espiritualidad que los hermana. Entonces hay un espíritu de colmena, hay un espíritu de manada que pareciera que los alentara y por lo tanto están informados no solamente por los canales oficiales, hay otros canales que están, por los cuales está entrando otro tipo de interconectividad. Su música, sus redes personales, su forma de relacionarse entre ellos, incluso su emotividad, que para nosotros es eh, difícil de entenderla, también son otros canales de comunicación que están operando. Entrar en ese campo y tratar de dirigirlo como si supiéramos sería un error. Creo que es al revés, tenemos que aprender de ellos y tenemos que entender que hay una comunicación rota que se tiene que recuperar. Jugar el rol del maestro ignorante y recuperar los intereses y la experiencia de ellos para aprender juntos. ¿Puede ser un resumen ese? Sí, el maestro ignorante debe reconocerse ignorante para poder abrir el campo de la creatividad y entender que lo que enseña es lo mismo que él aprende. Maravilloso.